Bueno, mi nombre es Mariana Bolaños Inclán. Nací el 13 de agosto de 1989. Yo estudié en la universidad. Yo soy nacida en la Ciudad de México, pero crecí en el estado de Michoacán. Y a la universidad fui a la Universidad Michoacana en el 2008, hace ya un buen rato. Ahora resido fuera del país, resido en Canadá desde hace 12 años. En la Michoacana, la carrera de artes visuales, am, creo que siempre desde pequeña, como coincide para muchos otros artistas, tuve contacto con el arte, con pintar, dibujar. Mis dos papás son arquitectos, entonces siempre dibujar y tener materiales cerca era muy común para mí cuando estaba creciendo. Entonces como que al principio yo pensé que iba a ser algo más como diseño gráfico, lo que estudiaría en la universidad. Pero luego me di cuenta que era mi relación con los materiales lo que me llamaba más la atención. Entonces decidí irme por las artes plásticas, por las artes visuales. Sí, desde chiquita crecí en una familia de no muchos recursos, entonces mi mamá siempre fomentaba el que había que hacer las cosas uno mismo, ¿no? Los regalos de Navidad o para dar a la familia en alguna ocasión especial, generalmente eran hechos por nosotras, entonces siempre hubo mucho tiempo de estar haciendo diferentes cosas y trabajando con diferentes materiales, textiles. Y como ya dije antes, dibujar, hacíamos mucho bordado, trabajar con lentejuelas, cosas así. A ambos, a mi mamá y a mi papá les gustan también las artes. A mi mamá siempre le gustó mucho la cerámica y mi papá el dibujo y la pintura. Entonces como que siempre estaba rodeada de ese tipo de cosas y a mí siempre tuve una conexión por los materiales que eran maleables. Entonces aunque empecé pintando y dibujando, pronto me fui por el camino de la escultura, que es en lo que me especialicé en la universidad. A partir de mi segundo año me fui más hacia la escultura, pero fue mucho, era esa conexión desde niña de tener los materiales cerca y estar trabajando mucho con mis manos, ¿no? Y trabajar con masa o trabajar con engrudo, cosas así que eran muy táctiles. Am, Eso definitivamente influyó que hasta la fecha me siga gustando el arte, en específico la escultura, y lo que hago ahora es cerámica, ¿no? Pues sí, muchas veces, a veces uno piensa que estar en las artes o en alguna carrera en base a la creatividad como que siempre fluye, pero hay veces que no, ¿no? Hay veces que uno se siente atorado. Influye mucho lo que está pasando en tu vida en ese momento. Entonces uno se da de topes a veces, ¿no? Con ciertas cosas donde no fluyen las ideas, o tal vez tienes la idea, pero el ánimo no está ahí. Siempre que es común, ¿no? Es parte casi como del proceso de crear algo, el que uno se da de topes o tienes estas barreras cuando creas algo. Entonces, generalmente a mí lo que me funciona o como he aprendido a liberar estos bloques es mucho dibujando. Me gusta mucho dibujar, y a pesar de que lo que hago ahora siempre es tridimensional, dibujar es como lo que para mí desbloquea o hace que sigan fluyendo las ideas. Y generalmente en mi proceso de hacer una pieza, empiezo a través del dibujo, no nada más haciendo un boceto de lo que voy a esculpir, pero también como una manera de calentar el cuerpo, de hacer que fluyan las ideas, aunque no necesariamente haga lo que estoy dibujando en cerámica o en alguna escultura.
pero como esa manera de dejar fluir. Am, Me ayuda a hacer dibujos como de gran formato, donde no nada más estoy en un cuaderno apretada dibujando, sino algo que me permita mover el cuerpo, relajarse. Am, Siento que muchas veces cuando uno se frustra, porque puede ser, crear algo puede ser un proceso muy frustrante también, ¿no? Entonces, siento que preocuparse por estar cómodo, por estar relajado, poner música o hacer un ambiente en el que uno se sienta bien, ayuda a que las ideas fluyan, ¿no? Y otras cosas puede ser como ir a caminar, tener contacto con la naturaleza, todo eso como que pareciera como que no estás propiamente creando en ese momento, pero como que las ideas siempre están así, el cerebro siempre está trabajando y muchas veces cuando uno necesita como que ese momento de pausa y desconectarse aparentemente del material para volver a que fluya el proceso. Um, Creo que a lo largo del tiempo que he estado trabajando o investigando cosas relacionadas al arte han variado. Uno va descubriendo nuevos artistas o a veces depende de la idea que estás explorando, la técnica que estás haciendo. Uno empieza a investigar, ¿no? Quiénes trabajan con ese material, o si es un concepto que otros artistas han hablado de ese mensaje, y entonces eso hace que uno se influencie por diferentes artistas. Ya, uno que se me viene a la mente que ha como prevalecido para mí y que considero muy importante, aún como una artista mexicana que vive en el extranjero, um, pues desde las surrealistas como Remedios Varo, a Leonora Carrington, que esa manera como de ver el mundo y ver la realidad diferente, yo creo que influencia mi trabajo hasta ahora. Y otro, Francisco Toledo, ¿no? Que ese es como el que llevamos el emblema, muchos artistas, ¿no? De su trabajo, de su manera de ver su ambiente alrededor, que su obra tiene un mensaje social, no nada más hacer algo bonito, pero que diga algo. Yo creo que eso para mí y en mi trabajo es muy importante, es algo que se me quedó a mí muy grabado de empezar a aprender sobre el arte en México, que muchos de los artistas tienen ese compromiso social. No es algo común en otros países, por ejemplo, en Canadá ese no es el caso. Aquí es otra realidad muy diferente, entonces no necesariamente el arte lleva ese mensaje social. No porque no haya cosas que decir, pero no es simplemente la historia ha sido diferente, ¿no? Entonces para mí es algo bonito que siempre he querido rescatar como artista migrante, y seguirlo haciendo aún viviendo en Canadá. Esa siempre es una pregunta como rara porque uno en el tiempo que estás haciendo un trabajo, una pieza, ah, hay momentos en los que te gusta y estás y le dedicas toda tu energía y te encanta, y luego hay otro momento en el que ya no, como que te ganó y ya no necesariamente es lo que querías hacer y ya no la quieres ni ver. Entonces uno como que se enamora y se desenamora de la obra en diferentes momentos. Am, También me llega a pasar que al finalizar la pieza me encanta y la quiero mostrar en exposiciones y en todo, y luego al pasar unos meses, unos años, la vuelvo a ver y digo, ¿qué estaba yo pensando en ese? Entonces creo que han cambiado las piezas que me han gustado. Las últimas que he hecho, me he metido, yo al principio hacía escultura como un poquito más abstracta, y en los años más recientes he hecho escultura figurativa, donde todavía es un reto para mí, la anatomía y todo eso es algo que se tiene que ir depurando con los años y con la práctica, pero las últimas piezas que he hecho me han gustado porque están más resueltas técnicamente para lo que ha sido mi proceso y como pequeños problemas que había yo tenido al hacer otras piezas que he podido resolver, pero también siempre el tratar
por un lado estás resolviendo la pieza técnicamente, pero por otro lado quieres que diga algo, que lleve un mensaje, entonces siempre es difícil a veces hacer que las dos cosas sean exitosas al final. Entonces las últimas piezas que he hecho, creo que hasta ahorita me he sentido satisfecha con ellas. Creo que el estilo va cambiando, ah, aunque uno va desarrollando como su propio lenguaje. Entonces, aunque a veces lo que uno hizo hace muchos años es completamente diferente a lo que uno está haciendo ahora, pero tal vez hay ciertas ideas, o ciertas marcas en la superficie que se van volviendo como tu firma, como que se va volviendo algo muy icónico de tu trabajo o algo que y entonces uno va identificando ese tipo de como de elementos que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Am, entonces creo que el estilo pues se va volviendo algo muy personal. Am, Ahorita, como te decía con la pregunta anterior, más como escultura figurativa. A mí en la cerámica, lo que me gusta de la cerámica es que uno está trabajando la tierra, ¿no? Y me gusta conservar las texturas, me gusta que tenga esa superficie como seca, como tratando de dejar lo más genuino del material. Am, Son cosas que yo valoro en mi trabajo y que se van volviendo, yo creo que parte de mi estilo. No, yo creo que, bueno, no sé cómo serán las demás personas, pero al menos en mi caso, uno hace un montón de piezas y de ahí tal vez un 10% uno se siente bien y dices, ok, eso es lo que yo quería hacer. Otros uno los hace y no era al final lo que uno estaba buscando o no se ve como yo esperaba desde el principio, la mayoría es así, pero como que poco a poco entras en paz con cómo quedó y dices, bueno, también me gusta. Pero sí, hay muchas piezas que en mis ojos no fueron exitosas. Siempre encuentras a alguien que le gusta, ¿no? O sea, alguien lo puede ver y decir, wow, ¿no? Y uno no necesariamente siente lo mismo, am, ya sea porque la pieza, la forma no es exactamente lo que querías hacer, o la superficie, la cerámica tiene un gran margen de error. Uno tiene que hacer mucho y durante su proceso está expuesta a tantos cambios químicos que hay muchos momentos que están fuera de nuestro control, que es la parte que a mí me gusta, que uno hace la pieza, pero hasta cierto punto la dejas ir y tiene que hacer su propio camino y no siempre resulta como lo que uno planea. Entonces es un buen medio como para no crear ese apego o control, ¿no? Am, Sobre las piezas. Entonces sí, ha habido muchas piezas que no me han gustado. Am, a mí, me gusta producir mucho, me gusta hacer mucho, entonces algunas las guardo un tiempo y luego las vuelvo a ver y a ver si pueden quedar por lo menos como un boceto de algo que pueda yo repetir y retomar ideas que sí me hayan gustado de esas piezas, pero muchas otras desaparecen. Porque uno no puede acumular tanto tampoco, ¿verdad? No las puedo guardar, siempre les doy como que el beneficio de la duda y las guardo un tiempo y luego no es como una pintura que la puedo volver a pintar, ¿verdad? Las esculturas pues, ya es lo que es, entonces, a menos que todas las documento, siempre tomo fotos de todas las piezas y esa es mi manera como de conservarlas, pero muchas que no, a mi parecer, no fueron exitosas, se descartan y hacer más. La experiencia de vivir en otro país definitivamente ha sido algo como de mucho, muy difícil de imaginarme cuando estaba en México. Creo que cuando estaba en México muchos tenemos esta idea de, oh, ir al extranjero es como que ya la hiciste, ¿no? Y es la posibilidad de toda esta vida increíble, ¿no?
Y sí, uno tiene acceso a muchas cosas que en México cuestan mucho trabajo, pero también uno al vivir en el extranjero te pones un letrero aquí que dice que eres migrante, ¿no? Y los artistas latinoamericanos que estamos en Canadá, mucho de nuestro trabajo habla sobre eso, ¿no? Sobre lo que es ser migrante, lo que es siempre estar fuera desde lo que te decía antes, que es diferente el arte que yo crecí viendo, que me influenció, al arte que hay en Canadá. Hay muchas cosas que yo no me relaciono o no me conecto, porque no fue mi crecimiento, ¿no? Hay muchas referencias que hacen los artistas de aquí que a mí no me necesariamente me dice nada, o cuando yo creo una obra, mi audiencia no necesariamente va a entender de qué estoy hablando, ¿no? Entonces sí, uno realmente siempre está como fuera, y es una sensación que influencia tu trabajo y obviamente se refleja en lo que haces. ah, y hay muchos artistas latinoamericanos que nos juntamos y vamos haciendo como que nuestra propia comunidad, ¿no? Y nuestra propia comunidad hablando de estos temas, ¿no? De la migración, hablando de nuestras culturas, am, pero siempre buscando esa manera de relacionarlo con lo canadiense, ¿no? Para que le llegue a la audiencia canadiense, que es la que tenemos aquí. Yo tuve mucha suerte, sí. Mis papás les gusta el arte. Ninguno de los dos estudió arte, los dos estudiaron arquitectura, pero siempre tuvieron, yo creo que de haber nacido en otra generación, habrían estudiado arte. Entonces, y siempre notaron que a mí me llamaba la atención, entonces cuando yo decidí estudiar artes plásticas, tuve muchísima suerte de que me apoyaron, me compraron mis materiales, todo lo que necesité hasta la fecha siempre han estado ahí. No es el común de los casos. Es cierto que estudiar arte es difícil, requiere mucho compromiso y no siempre se aprecia como lo que es. No creemos que el arte es necesario, sin embargo, lo es, ¿no? Es parte de las necesidades humanas, ¿no? Como aún con la pandemia, cuando la situación se pone difícil, las personas nos refugiamos en el arte, ¿no? Desde ver películas, el cine, la música, leer, todo eso son formas de arte que han existido siempre porque ahí es donde nos refugiamos, ¿no? Entonces el arte es muy vital, pero es difícil que la gente lo vea, ¿no? Sí, ¿no? Tal vez no tanto. La historia pues siempre está escrita por los hombres para los hombres. Entonces, creo que en algunas partes sí se hablaba de las artistas mujeres, pero sin embargo siempre ha sido como de otra manera, siempre son menos, o se habla de una que otra y esas son las que todos sabemos, pero de los artistas hombres sabemos de muchos, ¿no? Y siempre son los que fundaron tal movimiento y son los emblemáticos de toda la historia del arte, cuando hay muchos movimientos que empezaron las mujeres también, ¿no? Entonces sí hay una gran diferencia. Am, Acá en Canadá, donde también fui estudiante, no es tanta la diferencia entre el arte de los hombres y de las mujeres. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la cerámica, sí se habla mucho de los artistas hombres, o de los ejemplos que nos ponían en la escuela generalmente eran de otros artistas hombres, am, hombres caucásicos, hombres blancos de Estados Unidos, ¿no? Aprendíamos de su obra, de técnicas que eran de las mujeres indígenas de otros países, ¿no? Entonces siempre en Canadá me toca sumarle lo de ser mujer y además ser persona de color, ser persona latinoamericana, donde además eso es como que otra manera de marginalizar todavía más, ¿no? Sí, ah, en, en, en todos estos años de haber decidido tener una carrera en las artes,
no han sido fáciles, tiene muchos retos, requiere mucho compromiso, pero no me arrepiento, no habría estudiado ninguna otra cosa. Puedo decir que esto es lo mío, ¿no? Que habrá otras cosas que me llaman la atención y me gustan hacer, como cuando consideré estudiar diseño gráfico, pero ahora como escultora puedo decir que esto es lo mío y me siento muy contenta y muy privilegiada de poderlo estudiar y poderlo ejercer. Eso creo que nunca me lo he podido resolver a mí misma. Creo que a veces me cuesta trabajo pensar tan a futuro, am, y prefiero como que irme poniendo retos de corto alcance, e ir subiendo la escalerita poco a poco. Ah, en general creo que el, la meta que siempre he tenido es el poder vivir de las artes, a pesar de que he hecho muchas cosas diferentes para poder subsistir. Siempre he tenido el privilegio de que han sido relacionadas a las artes y aún en Canadá es difícil, aún en Canadá es difícil ser artista. Um, y como en México, ¿no? Hay que hacer de muchas cosas, hay que dar clases, hay que hacer lo que se puede, ¿no? Entonces, creo que mi meta siempre ha sido el poder seguir manteniendo ese privilegio de seguir siempre relacionada en algo a las artes, um, poder obviamente vivir de mi trabajo, vender mi obra. Y yo creo que con eso, ¿no? Con eso funciono. Yo creo que mucho empieza en la escuela, ¿no? Mucho empieza desde tal vez cuando uno es estudiante, el investigar, ¿no? El ponerse uno la tarea de investigar, bueno, cuáles son las mujeres de este movimiento, o cuáles son las mujeres artistas que hicieron esto, y cuando uno tiene la oportunidad de dar una clase, como que es esa responsabilidad de darle visibilidad a las mujeres, al trabajo de las mujeres. Y hablando de la importancia de hacer eso en la escuela, porque pues esa es la formación que va a dictar el camino de muchos, ¿no? Aunque con los años los caminos se van para muchos lados, pero quedan eso como plantar una semillita, ¿no? De ese interés o de que genere un impacto en el estudiante que prevalezca en el resto de su carrera, ¿no? Entonces yo creo que en la educación ir dándole visibilidad al trabajo de las mujeres sería como que lo principal, ¿no? Y uno como individuo siempre tener sentir ese compromiso de querer investigar, de participar en cosas donde las mujeres sean líderes, como para ir abriendo camino, ir haciendo una comunidad de mujeres más grandes, ¿no? Porque las mujeres trabajando están ahí afuera, ¿no? Las mujeres sí están ahí, nada más es que nos juntemos. Primero, gracias, Briseida, por mandarme un mensajito. Creo que el que tú estés participando o haciendo esto en relación al trabajo de las mujeres es precisamente lo que decía antes, es muy importante, qué bueno que tú lo estás haciendo. Yo donde más subo mi trabajo, que es como mi pequeño, tengo una página web que es marianabolaños.com, pero donde es más fácil mantener mi trabajo más reciente es en Instagram, que es Mariana Bolaños Inclán. Ahí es donde voy poniendo todo lo que voy haciendo. Ahí siempre feliz de platicar con alguien o contestar alguna pregunta.